Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir a compartir este momento con nosotros, en especial con Manuel Ramos, el autor del libro que venimos a presentar esta tarde. Como bien sabéis, es la primera sesión de las jornadas literarias que arrancaban, tal como se anunció el pasado 28 de septiembre, durante el mes de octubre. Desde la Delegación de Turismo se pretende seguir incentivando el movimiento cultural y en la promoción de Palma del Río desde los distintos ámbitos de la cultura y del patrimonio y de distintos ámbitos, y en este caso lo vamos a dedicar a las jornadas literarias, a la presentación del libro y a la cultura, en especial al flamenco. Como hemos dicho ya en reiteradas ocasiones desde que presentamos la programación y durante estos días en redes sociales, nos hubiera gustado que este evento hubiera sido, bueno, tenemos un enclave maravilloso porque estamos en la Peña Flamenca La Soleá de Palma del Río, que desde aquí agradecer la disponibilidad que tiene siempre para potenciar este tipo de eventos y la colaboración con el Ayuntamiento. Sin embargo, nos hubiera gustado poder hacer un llamamiento masivo, que esto tuviéramos el calor de la gente y que pudiéramos compartir con muchísimas más personas de las que están aquí estos momentos, en especial pues en agradecimiento también del autor que se desplaza desde Sevilla para compartirlo. Pero vivimos una situación en la que prima la seguridad y tenemos que reducir los eventos en cuanto a aforo, y por eso también ha sido el que todas estas actividades se retransmitirán y serán grabadas por la televisión local de Palma del Río para que todo el mundo pueda disfrutarlo, tanto en redes sociales como con el propio canal. Así que antes de nada, pues muchísimas gracias a todos. Como contaba, venimos a presentar aquí el libro La Séptima Cuerda, de Manuel Ramos. Manuel es un autor ya prolífico, además es director de cine, tiene un largo proceso, un largo currículum recorrido. Su anterior libro fue presentado en la Feria Internacional de La Habana y tiene un conocimiento muy profundo y es un amante del flamenco, que yo no quiero esto porque quiero ya dejarte a ti que sea. Este libro es uno de los pocos, destaca por su singularidad, en cuanto es una de las pocas novelas que se conocen que se dediquen, que esté ambientado en el flamenco. Tiene un trabajo muy completo, un trabajo literario que combina la ficción literaria, lo que es la novela, con personajes reales y siempre desde una visión didáctica, de aprendizaje y de unión. Es muy fácil su lectura y es muy recomendable, tal como vienen en las distintas reseñas que yo ya he podido investigar un poquito y demás. Destaca mucho, lo que hemos dicho, el carácter didáctico. Es de muy fácil lectura y cualquier joven o niño que pueda leer este libro, que debería de caer en sus manos, y desde aquí haremos todo lo posible porque así sea, puede sentirse muy identificado con Daniel, que es el personaje principal, un niño de 7 años, cuya pasión por el flamenco lo hace dejar todo demás para seguir por ese camino. Y eso pues lo lleva a vivir distintas vivencias y conocer distintos personajes, claro. Yo no quisiera desvelar nada, que sea el propio autor quien nos describa. Las ilustraciones también son de Patricio Hidalgo, que también son muy a destacar, porque le da una singularidad y un valor añadido al contenido ya que aquí trae. Y nada más, desde aquí, pues una vez más, agradecer a Manuel Ramos y en este caso también a Manuel Reyes, que vendrá a acompañarlo como guitarrista, estará al toque, como paisano que es y también un artífice de las iniciativas flamencas de este pueblo. Así que nada más, yo cedo la palabra a Manuel. Sí, a Manuel Reyes, sí, cierto, disculpad. En primer lugar, Manuel Reyes querrá que intervenga un poquito y ya continuáis vosotros, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos a todos. Quiero en primer lugar dar las gracias a nuestra consejera de Cultura por organizar este tipo de eventos, ¿no? que necesitamos mucho de hacer de flamenco, de formar en flamenco, de que nuestros jóvenes sientan suya su cultura y conozcan sus raíces, ¿no? Aquí en Andalucía. En segundo lugar,
también agradecer aquí al maestro, al autor del libro, La séptima cuerda, Manuel Ramos, y agradecer por este tipo de libros. Me he sentido identificado con Daniel, porque cuenta la historia de un muchacho que quiere aprender a tocar la guitarra, ¿no? Y al igual que muchos compañeros míos de aquí de Palma del Río, o guitarristas, pues hemos sido alumnos también y hemos sido pequeños, hemos estado en ese difícil camino de la guitarra, ¿no? Teniendo como maestro a Manuel Fernández Castro, Manuel de Palma, y su peculiar toque, que con posterioridad pues quiero dedicaros un detalle en su nombre y agradecerle todo lo que ha hecho por el flamenco en Palma del Río, ya que Manuel de Palma es historia en nuestro pueblo. Y nada, sencillamente darle la enhorabuena a Manuel Ramos y felicitar también a la Concejalía de Cultura por este tipo de actos de flamenco, que me consta que seguimos en ello, que vamos a seguir haciendo este tipo de actividades y vamos a fomentar este tipo de proyectos como motor económico, como motor de turismo, como motor que mueve pasiones en nuestra ciudad, ¿no? Muchas gracias. ¿Cómo lo hacemos? ¿Me quito la mascarilla? ¿Puedo hablar o nos apartamos un poco? Si prefieres quitar la mascarilla, nos apartamos un poquito, ¿vale? Como estamos ¿Cómo en un encuentro íntimo, no... Eso es, me voy a quitar la mascarilla y así podemos hablar más tranquilos. Lo primero, muchísimas gracias a todos por asistir. Yo estoy encantado del trabajo que ha hecho la delegada en una situación tan complicada. Esto lo íbamos a hacer durante la Feria del Libro, la Semana Cultural, pero bueno, a todos se nos paró la vida en un segundo, ¿no? Con el tema del COVID y demás. No importa porque, bueno, aquí estamos y arrancamos. Es decir, lo difícil es siempre el primer paso, pero después vienen solos. Vamos a hacer más cosas, más adelante presentaremos aquí, casi seguro, cuando pueda, el corto de flamenco que acabamos de rodar en Sevilla. Y bueno, por supuesto, muchísimas gracias a Manuel, porque una presentación de un libro de flamenco sin flamenco creo que es lo más aburrido del mundo. No tiene sentido, porque si no siempre son personas hablando, y precisamente lo que yo he intentado hacer es todo lo contrario, es crear un libro donde se fusiona la literatura con la poesía y con la pintura. Las ilustraciones de Patricio Hidalgo, como decía Ana, Patricio es uno de los artistas flamencos más importantes que ahora mismo, ha hecho los carteles de festivales internacionales como el de Londres, Múnich, y bueno, ha sido un privilegio poder trabajar con él. Él empezó a trabajar antes de que yo tuviera editorial, o sea, creyó en el proyecto cuando leyó la novela antes de que esto empezara a arrancar. Hablo de la fusión con la poesía porque cada capítulo empieza con una ilustración y una letra de un palo flamenco, por tanto tenemos una importancia aquí también de conocimiento del flamenco, de nuestra cultura, que muchas veces hablamos de otras culturas, no, el flamenco es cultura a nivel internacional, somos el único pueblo que tiene esta música y que posiblemente sea la música más compleja del mundo, sin quitarle importancia a las otras músicas. Yo escucho de todo, yo no soy solo flamenco, aunque me encanta, soy un aficionado, yo no soy un experto, los expertos son los realmente profesionales, yo soy un aficionado que me gusta e intento aprender. Y bueno, y después, la última parte es que esto surge, una anécdota muy pequeña, esto no surge de escribir una novela y ya está, sino yo terminé un proyecto cinematográfico y recuerdo en el estudio de mi casa pensando, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Y dije, bueno, si a mí me gusta el flamenco, ¿por qué no hago algo de flamenco? Miré por internet, hay muy poco, o sea, de guiones, te tienes que ir a películas como Carlos Saura, Flamenco, son documentales, hay muy poco. Y dije, bueno, pues yo voy a escribir un guión. Y escribí el guión de La séptima cuerda. A partir del guión, vi que la gente que lo leía le gustaba mucho y escribí una novela. O sea, que es una adaptación a un guión, que es lo contrario. Normalmente se adapta la novela, el guión a la novela. Así que todo arrancó de ahí. Si Dios quiere y tenemos suerte, conseguiremos el dinero, una cosa que es sencillísima, que te den dinero para hacer una película. Pero bueno, llevamos 4 años trabajando. Ha sido, por ejemplo, Duende, que es el último corto que he hecho, es un corto de ficción de unos 15 minutos y medio, y es de flamenco. Es flamenco
desde un punto de vista nuevo, porque es muy moderno. El Direct Photo, por ejemplo, ha ganado muchísimos premios a nivel internacional y es un flamencólogo también. Y bueno, ha coincidido que con la pandemia estaba rodando una peli en la India, se suspendió, ha acabado en Jerez, que es donde viven los padres, para pasar este tiempo, yo lo llamé y se metió. O sea, y hemos rodado en agosto con 40 y tantos grados en Sevilla, pero lo hemos sacado. Y eso creo que va a ser muy importante para este proyecto, porque además a mí me interesaba saber cómo es el flamenco, cómo se ruedan los tiempos, cómo en un guión una página es 1 minuto, ¿vale? Entonces, dice, y baila una solea. Cuando tú eso lo trasladas a cámara son 2 o 3 minutos o 4 minutos, entonces es muy importante eso. Que me he desviado un poco, pero porque es importante, porque cuando lleguemos a contar esta historia en el cine, será fundamental que todos los colegios y todos los institutos de Andalucía, y si puede ser de, bueno, evidentemente de Extremadura y también de Murcia, que es las regiones más importantes del flamenco, tengan esa peli, y los niños lo puedan ver, la gente lo pueda ver. Me da igual que sea una copia pirata y que no ganemos dinero, de verdad eso me trae sin cuidado, solo quiero que le llegue a todo el mundo, ¿vale? Entonces, esa es la idea. Se podría haber hecho, una de las cosas que pasan con los libros es que en la biografía de tal cantao, tal de hecho, pero hay muy poca ficción, hay muy poco donde alguien que quiera conocer el flamenco se entretenga con una historia imaginada. Entonces, también creo que es la originalidad de este proyecto y quizás era la función principal, que le llegue no solo al que le gusta el flamenco, a mí me ha hecho las correcciones Niño Elías, que es un guitarrista, bueno, extraordinario y, o sea, a nivel técnico está comprobado. Los prólogos son de Eva Yerbabuena, Rocío Márquez y Vicente Amigo, y dentro como personajes reales que lo han leído, me han autorizado, pues está Estrella Morente, está Carmen Linares, está Javier Barón, que es Premio Nacional de Danza también, está, bueno, casi todo, se me escapó Poveda y Maite Martín, no pudo ser, pero lo intenté. Pero bueno, eso indica que les ha gustado el proyecto y que nos han avalado, así que me parece también interesante contarlo. Y si quiere, pues empezamos. Sí, bueno. Nada, si yo quería preguntarte así para que fuera un poquito más ameno, porque he estado viendo, bueno, si ahora tendré la ocasión de tener quien quiera llevarse un ejemplar del libro firmado por el autor, pues encantada, porque una de las finalidades también de esta presentación es poder dar difusión a esta obra a su nivel didáctico. A mí me ha llamado la atención el hilo conductor pues fuera eso en torno a una familia, ¿no? Es el niño, sus padres, la novia ya al final, entonces ¿por qué fue el que el hilo conductor fuera un niño, no un adulto? ¿Por qué el cogerlo desde pequeñito? Muy sencillo, porque vamos a estar jugando como, sí, como un partido de tenis. Pues muy sencillo, eso es la llamada. Si contamos la historia de alguien que ya es músico y demás, quizás pierde esos comienzos de alguien que quiere cumplir un sueño. Si tú quitas esta historia del flamenco y pones a una mujer o pones a un hombre que quiere ser pintor o quiere ser futbolista o quiere ser algo extraño, funciona igual porque es una historia universal, es alguien que lucha por su sueño. En este caso contamos la historia de alguien que tiene 7 años, va con su madre por Sevilla, por la calle Sierpe, y escucha a un guitarrista flamenco tocando una bulería, rodeado de japoneses que están haciendo fotos, que es lo típico que pasa cuando hay este tipo de personas, ¿no? Él siente esa llamada, cierra los ojos, se cuela ante la gente y descubre esa llamada del flamenco. A partir de ahí es una búsqueda. En la búsqueda, a través de Ruta y Geografía del Cante, que ayudó mucho a la gente porque era un gran trabajo que se hizo, la historia en los conservatorios, que también hablo un poco de eso, porque el flamenco es nuestro y no está en los conservatorios, o por lo menos cuando yo lo he situado. Después sí ha venido, más tarde y demás. Hablando de eso, tuve una conferencia en Manolo Sanlúcar, donde presentó el proyecto a la Junta de Andalucía para introducir el flamenco, y al final había solo 2 o 3 o 4, creo que para las delegaciones de cada provincia le pedían a un profesor solo, eran los medios que se le dieron, ¿no? Y dijo, bueno, ¿cómo vamos a introducir el flamenco con esto? Y él dimitió, acababa yéndose, ¿no? Pues eso, también hablo de que en los conservatorios hay música clásica y tal, pero no podemos aprender el flamenco. Y sobre todo es la búsqueda del maestro. Dicen que cuando el alumno está preparado aparece el maestro. Entonces,
Tú puedes saber mucha técnica tal, pero necesitas la impronta de alguien que te va a dar esa sensibilidad, que tú la tienes, pero te la va a conducir en todo. Entonces aquí tenemos al niño Luis, que es un personaje ficticio, que es entrañable y que bueno, está inspirado casi entre Manolo Sanlúcar y Paco Lucía ahí, y súper arisco al principio y más cariñoso después, ¿vale? Muy bien, y también yo creo que juega también un papel importante también los padres, ¿no? Cuando el niño le transmite a los padres que quiere dedicarse, quiere dejarlo todo para dedicarse al flamenco, la reacción de los padres es como, estás loco, ¿qué vas a hacer? No sé. Y es también un poco como una reivindicación de alguna forma de lo que es el papel de la cultura, siempre como que o del flamenco, no del flamenco como tal, no en las artes, como un papel secundario. ¿Cómo vas a hacer eso y vas a dejar de hacer lo que debes de hacer, ¿no? Que es como que no se ve siempre como una opción principal. Yo creo que el tema de las personas que se quieren dedicar al arte en cualquiera de sus vertientes es como una decisión muy arriesgada, ¿no? Y siempre los padres, pues, en un papel protector de lo que se debe hacer, no es la primera opción, como, estás loco, vas a ser cantante, actor, flamenco, pintor, ¿cómo vas a hacer eso? Entonces, eso también es como una reivindicación de decir, no, yo que este es mi camino y esto puede ser un camino tan válido como cualquier otro, y se debe poner también en valor ese valor estable de la cultura, ¿no? Hay una viñeta que me parece buenísima, que define justo esto, ¿no? Es una madre echándole una bronca a un cavernícola en la prehistoria que está pintando las paredes, ¿no? Sí, está haciendo, y le dice a la madre, ¿estás loco? ¿Qué estás haciendo? Vete a cazar, ¿no? Y él dice, no, mamá, quiero ser artista. Pues ha quedado esas pinturas rupestres, ¿no? Lo otro, el mamú que cazaron se lo comieron y eso se perdió. Aquí es lo mismo. Yo siempre he pensado que esto estaba sobre los años 90, lo que pasa es que no lo pongo porque me era más cómodo y demás, ¿no? Yo vengo de una familia de trabajadores, sencilla y demás. Si yo le hubiera dicho a mi padre que quiero ser guitarrista flamenco, bueno, me deja de hablar un mes, ¿vale? Porque él, igual que la familia de mis vecinos y demás, lo que quería era la seguridad de que tú tengas un trabajo, tengas una oposición o tengas algo que no te falte. Si nos vamos hace 30 años, todavía es más dura la situación, más dura. La gente dejaba mi barrio, yo soy de Oliva, en Sevilla, y recuerdo de 20 o 30 que tengan estudios universitarios, 4 o 5, la mayoría los padres los quitaban a trabajar y demás, ¿no? Yo quería contar eso, la decisión de la sociedad a encaminarte hacia una seguridad que es los estudios, la universidad y tal, y la vida del artista, el que eso le da igual porque él tiene una sensibilidad y quiere contar algo que lleva por dentro, que si no lo hiciera sería una persona frustrada toda su vida. Esa es lo que yo he intentado transmitir, y aquí no viene, pero en el guión, por ejemplo, hay una conversación donde más o menos, bueno, está más o menos al final también, pero en el guión, quizás en el guión lo desarrolla un poco más, donde el maestro le dice que qué sensibilidad tiene él, que es el alumno más completo que se ha encontrado, porque este tío lo que hace es que escucha una canción y es capaz de inmediatamente hacer variaciones y mejorar, ¿no? Y él le dice que él solo pide que le dejen tocar, porque cada nota le hace feliz, aunque se pierda y dure solo un segundo, pero eso es lo único que le importa en la vida, esa pasión. Bueno, pues no, yo te iba a comentar antes también, preguntarte un poquito, que yo creo que lo has comentado un poquito por encima, como tú introduces también personajes reales, también que cuando tú le informas para pedir autorización para qué reacción tuvieron estos personajes, porque son referentes importantes del flamenco en la actualidad, qué reacción tuvieron, qué pensaron, ya lo has comentado un poquito, ¿no? Que hablaron en el proyecto, que les gustó la idea, si en algún momento pues hicieron algún eso, porque sería ideal que en algún momento pues hubiera en un momento alguna colaboración incluso con ellos más adelante, sobre todo por el tema didáctico, ¿no? Sí. No sé cómo... Pues mira, presentaciones en Sevilla, la primera que hice, fue en la Casa del Libro, si es Casa del Libro, una de ellas, pues Eva Hierbabuena estaba conmigo, o sea, y por ejemplo Lola Yang, que es una guitarrista china de Sevilla, que somos muy amigos, ella aparece también, o sea, que están en vivo. El tema de los artistas a mí me ha sorprendido porque no es tan complejo llegar a ellos. Lo difícil a veces es que ellos puedan hacerlo por los compromisos que tienen.
Vicente Amigo me pegué un año detrás. La novela estuvo terminada y yo detrás. No hablé nunca con él, siempre era a través del representante, pero al final se le pudo hacer la entrevista y se hizo. Gente como Rocío Márquez, al contrario, quedamos un día, tomamos café, acabamos comiendo, y bueno, hizo el prólogo, aparece, y todo siempre depende de la disponibilidad también. Estrella Morente, yo hablé con su representante y todo el afán era que lo vieran los abogados, que no hubiera problema porque han hecho mucho daño a la familia, su padre había fallecido hacía poco y claro, eso lo tienes que respetar, porque además tú te pones en su pellejo y hay gente que ahora viene en todo el mundo que quiere algo tuyo y a veces, a mí me pasó, ¿no?, donde un editor de mi primera novela estaba haciendo un curso y la que estaba haciendo el curso quería que él viniera, ¿no? Y por favor, tal, y le dijo, no, es que a ella le interesa mucho que vaya, y dijo él, bueno, a ella le interesa, a mí a lo mejor no. Es verdad que es muy difícil una persona que está... Eva Yerbabuena vino a presentar la novela nos hizo el prólogo justo cuando había tenido un crío, una niña. Había estado un año y pico, cerca de un año y medio, parada y tenía que hacer el estreno de su primer espectáculo después de ese año y pico o ese año y medio de baja. Lo hacía, creo que en Londres, se iba a China y en medio escribió esto. Eso es de agradecer. Por eso te digo, la gente se compromete y cuando ve una causa, no hecho por mí ni mucho menos, sino cuando ve una causa que de verdad vale la pena y ayuda a gente que está empezando, los artistas lo hacen. Es muy raro encontrarte a gente que no. Maite Martín me pasó, es que esta no paraba y era muy difícil que lo leyera. No creo ni que ni siquiera no quisiera, sino es que no le dio tiempo. Y Poveda no me dio tiempo a hablar con él. Tiene un filtro del requete filtro, del filtro de más para allá. Y yo creo que no le llegó, porque yo después hemos estado en una conferencia que hizo en Sevilla y el tío se puso allí a cantar y era con Ian Gibson, que fue un placer ver a los dos, y el tío más cercano del mundo. De hecho, el libro se lo di dedicado, el tío más sencillo del mundo. Pero tiene un montón de gente que está protegiendo, me imagino, a la figura de ese artista para que tenga su intimidad. Miguel Poveda estuvo aquí hace 3-4 años, puede ser ya, también como homenajeado en la Semana Cultural Flamenca, que la Semana Cultural Flamenca de Palmarín, bueno, de la Peña Flamenca La Solea, tiene un recorrido espectacular. Ahora ya desde aquí ya invitarte, porque por causas de la pandemia, la pasada Semana Cultural Flamenca se tuvo que clausurar a la mitad. Fue el 14 de marzo, que era cuando decretaron el estado de alarma, era el gran homenaje a Ricardo Miño, que se tenía previsto. Aquí estuvo también este guitarrista estupendo. Durante la semana también estuvo aquí acompañado Cristina Hoyos y otros autores son una maravilla, otros cantautores. Así que ya desde aquí invitarte, porque uno de los objetivos también de la Delegación ya de Cultura y de Turismo es retomar, en cuanto nos lo permita el tiempo. Este tiempo de parada nos ha aprovechado para actualizar un poquito una obra muy importante que se está haciendo en el Teatro Coliseo, de eficiencia energética, de ayudas que vienen de Europa, de unos fondos europeos, y nos ha permitido este parón poder hacerlo más eficiente, que las cosas del destino que te va llevando nos va a venir muchísimo mejor a partir de ahora, por temas el tema de la comunicación de aire, los filtros de aire, que nos va a poder permitir seguir haciendo espectáculos con todavía más seguridad de lo que se hacía hasta ahora. Entonces, uno de los objetivos ahora, cuando finalicemos la obra a partir de noviembre, es retomar la actividad cultural, y una de ellas será el homenaje a Ricardo Miño, que vendrá también su hija a acompañarlo. Así que desde aquí ya invitarte a que nos acompañes ese día. Yo me comprometo el año que viene a hacer un estreno, bueno, no puedo decir estreno porque te lo expliqué, porque el tema del corto perdería a nivel de festivales, pero una vez que tenga una selección y demás, podemos hacer un preestreno donde queráis, a mí no me importa, y podemos ver el corto y podemos hablar y tener un encuentro también con la gente. O sea que por mí, contad conmigo. Pues muchísimas gracias. Yo ya te hago la última pregunta ya, y ya por si hay alguien que quiera hacer una pregunta. ¿Cuál es tu fin último con este libro? ¿Qué es lo que te gustaría que este libro consiguiera con tu trabajo? Bueno, he hablado de la peli, ¿vale? Que me parece una historia muy bonita, y anticipo, si la hacemos, que la película no es Daniel el protagonista, sino es una niña, una chica que quiere ser guitarrista flamenco.
o flamenca en este caso. Y nos vamos al año 93, donde cuando le dice eso a la madre, la primera respuesta de la madre, bueno, eso no existe, o eres cantadora o eres bailadora. Entonces entramos, yo siempre digo, o quiero decir lo mismo, no me aprovecho del feminismo ni del machismo ni esta historia, sino es una circunstancia real de cómo se ha vivido y cómo tenemos establecido la sociedad. Entonces es algo que ha pasado también. Antonia Jiménez, que es guitarrista flamenca y demás, nos asesora en el proyecto y una de las cosas que hablamos fue eso, no es cuestión de decir una cosa, no, sencillamente es una realidad y hablamos de esa realidad, ¿vale? El fin último, me gustaría que estuviera en todos los colegios e institutos, yo siempre digo lo mismo, estoy dispuesto a hacer una edición de bolsillo especial que sea más cómoda, que cueste 6 euros, 5 euros, eso de verdad que me trae sin cuidado. Lo que sí quiero es que todos los niños lo pudieran leer, que esté en los colegios, esté en los institutos. ¿Por qué? Pues porque si en una clase de 25 alumnos o en 2 clases de primero, ¿vale?, un solo niño o 2 de esos niños van a ser profesores cuando sean mayores y lleguen a la universidad. Si ellos no conocen el flamenco, ¿qué van a enseñar a los niños que vengan detrás? Entonces, si ellos tienen esa curiosidad, si empiezan a leer el libro y ven una letra de una petenera y dicen, bueno, ¿y esto cómo suena? Y se van a YouTube y lo ven y lo escuchan y tú ya plantas esa semilla del flamenco, esa curiosidad, yo me doy por satisfecho. Entonces ese es el fin último, que esté en todas las partes posibles. Ya te digo, no es cuestión de dinero, es cuestión de que le llegue y que de verdad sirva para algo. Lo hablaba antes con la peli, me da igual que esté pirata, pero que todo el mundo pueda verlo, que todos los niños, todos los chavales puedan verlo. Además un libro para todos los públicos. Yo siempre, porque tengo ese énfasis en los chavales, pero es un libro para todos los públicos y para todos los niveles. El que sepa de flamenco de verdad lo va a disfrutar, como pasa el caso de Manuel, que se va a ver, mira, me lo decía el niño Lía, que él se vio súper reflejado cuando él no era nada, le dijo al padre que quería ser guitarrista, el padre lo apoyó en Alcalá de Guadaira, iba allí al castillo, escuchaba, y ya cuando empezó a ganar los festivales, los premios, los certámenes, es cuando él se ve también como aquí, ¿no?, que él tiene una historia de concursos y demás, pero que los comienzos son duros. Eva Yerbabuena me decía, es que yo lo he visto igual, vamos, cuando yo le dije a mi padre y mi padre me apoyó, lo he vivido exactamente lo mismo, la incomprensión de mucha gente y otra gente que te apoya y te ilumina el camino. Entonces, no es poco y tampoco es mucho, yo tampoco pido mucho. Bueno, pues si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o preguntarle alguna cuestión, o Manuel, si quiere intervenir de alguna forma. Yo sí, mira, yo soy profesora de música, como sabes, y flamencóloga. De aquí de la provincia de Córdoba, la verdad que somos poquitos los flamencólogos titulados en el conservatorio. Entonces creo que es súper importante que esto se lleve a los colegios, casi obligatorio, y sobre todo que los niños vean que es un posible futuro, como usted ha comentado. Y no sé si en el libro hay algún pequeño sitio donde se le pueda aconsejar dónde pueden encauzar esas profesiones, porque yo a la hora de dar las conferencias me encuentro que no saben que existe ni flamencología en Córdoba. Es cierto que llevamos poquito tiempo, pero existe y es una profesión incluso más difícil que la de un músico clásico. ¿Por qué? Porque no tenemos, es cierto, la realidad es cruda, pero es la realidad. No hay bolsas de trabajo para flamencólogos, no hay bolsas de trabajo para profesores que quieran enseñar flamenco en una escuela, en un instituto. En un colegio, incluso en un instituto, como sea profesora de música y hable mucho de flamenco, tampoco cuadras, cuando es nuestra música y es la que tenemos que defender en Andalucía. Y a la hora de exponerse a los niños, es cierto que ese reparo que le transmiten los adultos, eso es difícil de romper ese muro, nos lo seguimos encontrando los profesores en la aula. Entonces lo veo súper importante que tú lo hayas transmitido y ya si podemos verlo, ya es estupendo, es una herramienta que la veo muy útil, vamos, que yo la voy a utilizar en clase. Pues mira, te comento una curiosidad. Yo presenté el libro La Peña Flamenca La Platería, que ellos dicen que es la más antigua de España, ¿vale? Además un sitio precioso, con unos miradores hacia la Alhambra, la verdad que es espectacular. Y conocí a un profesor que había estado en el comité de negociaciones de la ley de flamenco.
Y claro, a mí me lo presentaron y yo aproveché, dije, que habéis quedado corto, habéis quedado cortísimo cuando terminó todo, ¿no? Me dijo, no te imaginas lo difícil que ha sido. De lo que nosotros presentamos a lo que se nos ha quedado, ha sido dificilísimo y hemos podido sacar algo. Soy positivo y pienso que se pueden hacer las cosas. Todo el mundo habla, todo el mundo tiene sus proyectos personales, todo el mundo tiene sus intereses personales y eso está bien, pero tenemos que pensar en el bien común de la gente, ¿vale? Entonces, si yo creo que si esto se da a conocer, está bien que estemos en Palma del Río. Siguiente puede ser otro pueblo, que puede ser Puente Genil. Siguiente puede ser la Diputación de Córdoba. Si damos a conocer este proyecto, porque el problema es que no podemos criticar a quien no conoce esto. No podemos criticar al concejal de Córdoba, por ejemplo, de Cultura, que no lo mete en los colegios cuando no sabe que esto existe. Entonces tenemos que ir con un trabajo poco a poco. Conforme vean que esto funciona, que ya se ha aprobado en ayuntamientos como Dos Hermanas, en Sevilla, en varios pueblos, si ya esto empieza a funcionar, va a ir sonando. Y las cosas, eso ya no lo para nadie. Lo de la flamencología que tú has comentado, mira, resulta... Es una realidad. En las escuelas de música hay flamenco, no se puede dar cante flamenco, cante clásico sí, percusión no se puede dar, no entiendo por qué una batería sí y un camón flamenco no. Entonces la realidad existe. El flamenco en las escuelas de música no está vigente, no existe. La realidad es que en Japón hay 570 tablaos y centros de enseñanza y 70.000 personas estudiando flamenco. Esa es la realidad. Y que aquí pues hay un montón de gente que lo hace por pasión. Mira, tenemos un problema con las peñas flamencas y es que casi todas las juntas directivas son personas mayores y se están cerrando y no hay, por mucho apoyo y demás, si no hay relevo se nos acaba. Entonces tenemos que mover con iniciativas. Yo, cuando terminas un libro o un proyecto, el libro va solo. Yo no vivo de eso, no quiero, el libro va solo. Entonces, es lo que hay que hacer nuevo, ojalá esto le llegue a otro escritor, por eso me he metido en un corto de flamenco, por eso estoy proyectando, ahora voy a hacer otro con un equipo interesante. Cuando eso empieza a funcionar y la gente diga, oye, pues eso, y entonces empezará la gente a hacer este tipo de cosas, este tipo de libros, pero tenemos que empezar. Y al principio es duro, es verdad, pero eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que sentirnos, yo siempre digo lo mismo. Digo que si el flamenco fuera de Estados Unidos, todos los dibujos animados, todos los anuncios de televisión irían por bulería, por tango, pero los americanos no hemos sabido venderlo. Y también digo lo mismo, es más difícil vivir de la literatura que jugar en el Betis o en el Sevilla, porque en el Betis hay 24 jugadores más el entrenador, que son millonarios, y yo no conozco ni a 10 escritores de Sevilla que vivan bien para pagar su hipoteca. Eso es la cultura y esa es nuestra realidad también. Poco a poco, yo digo que estamos en el camino y hay que hacerlo. Si tenéis alguna pregunta, el momento, o calláis para siempre, ¿vale? Y si no, pues Manolo va a tocar y disfrutamos con su toque, lo que os apetezca. ¿Cuánta timidez? Bueno, yo para cerrar, sí quería comentaros, os he estado escuchando, y la verdad que es bastante interesante tener este tipo de proyectos, es más que necesario y creo que hay que darle la misma importancia que a la enseñanza del inglés, de los idiomas, de las matemáticas, las artes plásticas, la pintura. Es un medio de expresión más, pero ojo, es un medio de expresión que tiene cultura, tiene historia. O sea, cuando nosotros aprendemos un libro de historia, no estamos contando, estamos contando parte de nuestra historia si nos toca geográficamente, pero es que en el caso del flamenco es de Andalucía, es la única comunidad, la única música que representa a España. No hay ningún folclore ni ninguna comunidad autónoma que su folclore represente a nuestro país. Ojo, es que es muy fuerte lo que estamos comentando, ¿eh? No solamente representa a nuestro país, sino que trasciende internacionalmente. Por eso, como bien dice, en Japón, Francia, París, Londres, las grandes capitales, hay muchísimas academias de flamenco. Debemos de ser conscientes de ello y trabajar, porque es lo que toca. Y de hecho, por mi parte, te doy las gracias por habernos traído este proyecto y está en la línea que comparto contigo y por supuesto aquí tienes mi apoyo. Muy encantado. Y un detalle, el otro día hablé con sí, esto, lo he dicho, esto es con Miguel Sotelo, que es el que me ha hecho la música del corto. Él ha sido telonero de Paco Lucía en 2 ocasiones y es un artista brutal. O sea, yo cada vez que puedo hablo de él porque es espectacular y lo curioso es que nunca graba un disco. O sea, que él anda por ahí y demás, ¿no?
y me decía que el festival de flamenco más importante del mundo es en Alemania. Creo que me habló de Colonia o Düsseldorf, ¿vale? No es París, no es Francia, no es la Bienal de Sevilla, no, es que es en Alemania. Ahora le han dado un premio, una medalla de honor a la flamencología a un andaluz en Alemania, el gobierno alemán, ¿no? Entonces, verás, esa es nuestra realidad. Tenemos que convivir con ella e intentar cambiar los errores que se hayan cometido poco a poco. Pues Manuel, si quieres. Ya cierro, señor Manuel. Nada, yo antes de terminar, bueno, pues por la parte que nos toca a nosotros intentaremos poner un granito de arena a ese trabajo de promoción cultural y de difusión. Y desde aquí, pues bueno, te voy a agradecerte de nuevo, agradecer a la Peña Flamenca su disponibilidad, animar a todo el mundo que se acerca al flamenco, que es una fuente de riqueza en todos los sentidos, ya no solo a nivel cultural, es un medio de vida, es un medio de transmisión de la cultura y de educación. Entonces, pues nada, desde aquí el compromiso de esta concejalía para seguir en ese trabajo. Como tú has dicho, hay que ir poquito a poquito, hay que ir trabajando y sobre todo hay que ir incentivando a la gente joven para que el relevo, aquí tenemos la gran fortuna de contar con una peña con una historia muy importante y con un peso relevante, y hay que seguir nutriendo esa peña de gente joven que siga dinamizando este ámbito. Así que nada, antes de dar paso, muchísimas gracias a vosotros. Y nada más, y nuestras puertas abiertas de Palma para que tú hables de Palma afuera y nosotros hablemos desde aquí. Como decía el Terminator, volveré. Bueno. A ver si hay un poquito de Palma. Bueno, pues voy a tocar un poquito por bulerías al golpe, ¿no? Esta peña flamenca, si se caracteriza por algo, es por una guitarra que ha dado señas de identidad al pueblo, a Palma del Río, ¿no? La guitarra de Morón no solamente ha estado en la geografía de Morón de la Frontera, ¿no? Sino que afortunadamente uno de sus alumnos, hemos tenido la fortuna de que es de Palma del Río, que fue, bueno, y es Manuel Fernández Castro, Manuel de Palma, ¿no? Junto a Dieguito de Morón, que fueron los dos discípulos fieles al toque de Morón, ¿no? Es un toque muy juguetón, donde se utilizan mucho las fuerzas, los bordones, y desde aquí quiero hacer un homenaje a la persona que, como bien dice el libro, pues me ha encauzado, me ha dicho por aquí, me enamoró su forma de tocar, y aunque yo toque otros estilos, a la hora de sentirme a gusto, y por supuesto en estos momentos me siento con vosotros y aquí en la peña, pues voy a tocar el estilo con el que me siento a gusto, que es el estilo de Morón, dedicado a Manuel de Palma. Muchas gracias.